Increíble sorpresa. Una sucuri flotante revela lo oculto en su interior y deja a todos conmovidos. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Javier, un joven de 25 años, se adentró en el mar con su caña de pescar. En cada lanzamiento buscaba no solo alimento, sino también una chispa de esperanza en un día que prometía ser igual a los demás. Desde la muerte de su padre, la carga de cuidar a su abuela enferma pesaba sobre sus hombros como un ancla. La rutina de la pesca, un legado familiar que lo vinculaba a la tradición, lo mantenía atrapado, ahogando sus sueños de convertirse en biólogo marino. La vida, repleta de responsabilidades y desazón, lo había llevado a una espiral de frustración donde cada ola que rompía en la orilla parecía susurrarle que había más en su destino. Esa mañana, el mar se presentó inquieto, como un monstruo dormido que despertaba. Al principio, solo le parecieron burbujas y espuma blanca, pero de repente emergió una enorme sucuri flotante. El grotesco reptil lo dejó paralizado y su corazón comenzó a latir en un ritmo acelerado, una mezcla de miedo y fascinación. Mientras otros habrían huido, Javier se acercó cautelosamente a la criatura, preguntándose si esa visión podría ser la respuesta a sus anhelos más profundos. En su piel, un patrón desconocido brillaba al sol. A medida que lo contemplaba, la realidad lo abrumaba. ¿Era un descubrimiento que cambiaría su vida o una señal de que su mundo se desmoronaba aún más? El dilema lo consumía. Compartir la historia del majestuoso reptil significaba desafiar el escepticismo de su pueblo, un pueblo que no entendía sus aspiraciones. Un grupo de pescadores, siempre temerosos de lo desconocido, lo miraría como a un traidor, cuestionando su lealtad a su familia. Tenía claro que a sus hermanos de faena no les interesaba la ciencia, solo los peces que capturaban. Sin embargo, su abuela, siempre su mayor apoyo, lo animaba a seguir sus sueños. Pero la ansiedad lo invadía, el miedo a decepcionarla lo mantenía atado a una vida que no deseaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El vaivén de sus pensamientos era implacable. ¿Debía arriesgarlo todo por un misterio del mar o seguir con la monotonía y la carga del hogar? La tormenta que se cernía sobre el horizonte no solo era del clima, era una representación de su lucha interna. Cuando la comunidad se enteró de su hallazgo, la tensión creció. Un líder del pueblo, temeroso de perder control sobre sus pescadores, desafió a Javier. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu verdad?, le había preguntado, dejando su espíritu exhausto. Esa pregunta resonaba en su mente, girando como un torbellino que no podía aprehender. Mientras contemplaba el horizonte, la figura de su padre apareció en su memoria, una sombra que simbolizaba todo lo que había dejado atrás. Enfrentar al pueblo exigía una firmeza que dudaba poseer. Con el rostro enrojecido por la rabia y la angustia, Javier supo que su elección no se trataba solo de él. Colisionaban sus deseos de libertad con las ataduras que lo mantenían fiel a su hogar. Aquella noche, mientras el mar seguía rugiendo, la identidad y la esperanza parecían fusionarse en el abismo, y lo único que le quedaba era decidir si nadaría hacia la verdad o quedaría atrapado en la oscuridad de la incertidumbre. Las olas continuaban rompiendo en la orilla, lanzando espuma y despojando a Javier de su última gota de confort. La decisión que había pospuesto durante semanas lo enfrentaba de nuevo, empujándolo hacia un abismo de dudas y miedos. Si compartía lo que había visto, su vida en la comunidad podría desmoronarse,
pero aferrarse al silencio solo lo condenaría a una existencia vacía. Al regresar a casa, el eco de las palabras del líder resonaba en su mente. Tenía que explorar las implicaciones de su descubrimiento. No solo se trataba de la Sukuri, era una manifestación de todo lo que había estancado en su vida. En la penumbra de la sala se sentó junto a su abuela, a quien tanto amaba y por quien sentía una lealtad inquebrantable. Su mirada, siempre llena de comprensión, reflejaba el peso que Javier cargaba. «Abuela, ¿qué harías tú si descubrieras algo que pudiera cambiarlo todo, pero que podría también alejarte de lo que amas?», le preguntó, como si su voz temblorosa pudiera aliviar su confusión. «Querido, hay veces que lo que más amamos también nos ata. Si hay algo que realmente deseas, debes perseguirlo. La vida te pertenece y siempre hay valentía en buscar la verdad», respondió su abuela con una claridad que resonó en el fondo de su ser. Con sus palabras aún reverberando en su mente, Javier decidió que necesitaba hacer algo radical para poder avanzar. Había pasado años aceptando lo que estaba delante de él, conforme a las expectativas de quienes lo rodeaban. Pero esta vez el fuego dentro de él se encendió. Necesitaba profundizar en su curiosidad y pasión. No podía dejar que aquella Sukuri fuera solo un recuerdo. Era un símbolo de su anhelo de exploración. Se zambulló en la investigación. Cada publicación, video o libro sobre biología marina lo transportaba a un mundo donde sus inquietudes y sueños coexistían. Se dio cuenta de que no solo quería ser un biólogo marino, quería ser un contador de historias que iluminara la belleza oculta del océano, incluso si eso significaba enfrentarse al escepticismo. Sin embargo, había un precio que pagar por su ambición. Poco a poco, el deseo de compartir su descubrimiento comenzó a ganar terreno en su corazón. Se preparó para una reunión con la comunidad de pescadores. La ansiedad crecía en su interior, a medida que imaginaba las caras de decepción y rechazo. La lucha interna seguía, cada paso lo llenaba de temor y determinación. Pero el miedo a no intentarlo era cada vez más pesado que el miedo a ser rechazado. El día de la reunión llegó, y Javier se sintió en pie de guerra. Ante sus amigos y rivales juntó valor. «Hoy quiero hablarles sobre algo que he visto, algo que puede cambiar nuestra relación con el mar», dijo, su voz resonando. Allá, ante miradas escépticas, luchaba con su propósito. Mientras la discusión se intensificaba y las emociones se desbordaban, Javier se dio cuenta de que su camino no estaba exento de adversidades. El auditorio clamaba por respuestas, pero él se sintió al mismo tiempo atrapado y liberado. Las palabras del líder retumbaban en su cabeza, pero estaba decidido a encontrar su propia respuesta. Era hora de arriesgarse, y la mirada de su abuela lo sostenía. ¿Qué tan pronto se animaría a confesar la verdad? En ese instante, su futuro se dibujó ante él, como el mar tras el azote del viento, impredecible pero lleno de posibilidades. Lo que prometía ser una simple charla se convertía en un verdadero cruce de caminos. La verdad lo había encontrado, y con ella su destino comenzaba a trazarse. Pero entre la multitud, un viejo pescador alzó la voz, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Y si lo que dices arruina todo lo que hemos conocido? ¿Qué tal si estas visiones no son más que ilusiones?». La pregunta dejó a Javier paralizado, sabiendo que tenía que enfrentarse a esto de manera definitiva. La elección estaba hecha, había llegado el momento de enfrentar su verdad. Javier respiró profundo. El aire salado de la brisa marina llenaba sus pulmones mientras su mente daba vueltas. Las palabras del viejo pescador se aferraban a su pensamiento como un ancla en la tormenta. ¿Y si esa revelación que creía tan clara resultaba ser una ilusión, una fantasía ilusoria nacida de su propio anhelo? La voz del pescador parecía un eco de sus propios miedos, desafiando la pasión que había despertado en él. Tenía que reconectar con su propósito. Esto no era solo acerca de defender su descubrimiento, era un viaje personal hacia la autenticidad.
Así que, entre los murmullos escépticos de la audiencia, decidió dar un paso adelante. Y allí, atrapado entre su deseo de ser escuchado y el profundo temor al rechazo, empezó a hablar con sinceridad. «Entiendo sus temores, hasta yo lo siento», confesó, mientras sus palabras se abrían paso entre la multitud. «Pero lo que quiero compartir no es solo una visión, es el potencial para ver el océano como nunca antes lo hemos hecho». Las miradas cambiaron poco a poco. Aunque algunos aún parecían incrédulos, otros mostraban un destello de interés. Javier percibió esto como una pequeña chispa de esperanza. Se detuvo un instante, evaluando el rumbo que tomaba la conversación. Había un momento crucial, el instante en que los demás podían empezar a ver lo que él veía, un puente hacia la comprensión mutua. Decidido a transformar el temor en curiosidad, entregó algunos datos sobre el comportamiento de las especies marinas, que eran, en sí mismos, un espejo de la resiliencia y adaptación que tanto admiraba. Esta conexión no solo validaba su descubrimiento, sino que también lo ataba a su comunidad de una nueva manera. Aunque aún había resistencia, un pequeño grupo comenzó a hacer preguntas, a mostrar interés genuino. Este cambio le otorgaba el coraje que necesitaba. Sin embargo, no solo era su descubrimiento lo que estaba en juego. Se dio cuenta de que al hablar se revelaban partes de sí mismo que había mantenido ocultas, su deseo de ser un narrador de la naturaleza, su anhelo de educar y conectar. En cada palabra, el miedo se transformaba en un sentido de responsabilidad. Su abuela siempre le decía que la verdad podía ser un faro para otros, y ahora entendía que ella tenía razón. Mientras la reunión avanzaba, el viejo pescador, después de un largo silencio, comenzó a intervenir. Su voz era un contrapeso a la emoción ansiosa de Javier. Tal vez tengamos que redefinir lo que creemos saber. Lo que has traído aquí podría ser más valioso de lo que pensamos. Esa simple afirmación, pesada con la experiencia de los años, resonó entre los pescadores, casi como una invitación a un nuevo horizonte. Con cada interacción, Javier se sentía más ligero, como si la presión del mundo sobre sus hombros comenzaba a aflojarse. La conexión con su audiencia creció. Cada pregunta y cada inquietud la convertía en parte del rompecabezas que debía resolver. Se dio cuenta de que la aceptación y la transformación podían venir de la colaboración y la comprensión, no solo de la afirmación de su verdad. Sin embargo, el camino no sería fácil. Entre los nuevos seguidores siempre existían quienes resistían el cambio. Al final de la reunión, una figura conocida apareció entre la multitud, un viejo amigo que había optado por un camino muy diferente. Miradas de desdén cruzaron el aire entre ellos. La historia de sus elecciones lo había colocado en lados opuestos de un abismo. La tensión palpable llenó la sala. Javier sabía que la aceptación de su verdad requeriría algo más que argumentación y pasión. Tendría que confrontar no solo a sus miedos, sino también a aquellos que dudaban de su camino. El momento de la verdad se acercaba, y con él la promesa de una lucha interna que podría definir su futuro. ¿Podría convertir a su antiguo amigo en un aliado o estaba destinado a enfrentarse a su rechazo? Un desafío inesperado estaba al borde, y Javier ahora estaba listo para la batalla. Su viaje apenas comenzaba. Los días siguientes después de la reunión se convirtieron en una batalla constante en la mente de Javier. La duda y el desafío de su viejo amigo resonaban en su cabeza, como un eco que no podía silenciar. Cada avance que lograba en sus investigaciones se mezclaba con la ansiedad de enfrentar lo inevitable. La resistencia que había sentido en la reunión no era solo de su audiencia, sino también de su pasado. El antiguo compañero de Javier había elegido llevar una vida en la que la ciencia se subordinaba a las tradiciones arraigadas en su comunidad. Esa discrepancia entre sus caminos ahora parecía un abismo insalvable.
A pesar de su progreso, Javier se preguntaba si los cimientos de su nueva visión eran lo suficientemente fuertes para soportar el peso de los miedos ajenos. ¿Es esta mi verdad o solo un capricho?, se repetía todo el tiempo, una pregunta que no cesaba de atormentarlo. Para encontrar las respuestas, decidió regresar al océano, su refugio y su fuente de inspiración. Mientras caminaba por la orilla, las olas rompían en la arena, llevándose consigo todo aquello que no necesitaba cargar. Las corrientes del mar parecían susurrarle que el camino hacia su autenticidad surcaría más que solo su propia voz, implicaría escuchar y aprender. En ese momento de vulnerabilidad sintió que necesitaba un nuevo enfoque, un modo de llegar tanto a sus amigos como a sus adversarios. Una idea comenzó a formarse en su mente, un proyecto comunitario que uniera a la gente a través del conocimiento del océano. Empezar a ver la ciencia no como un enemigo de la tradición, sino como un aliado. En su mente vislumbró actividades donde los pescadores podrían conectar sus prácticas con las últimas investigaciones, donde cada uno aportaría su perspectiva al conocimiento colectivo. Su corazón latió más rápido al visualizar cómo esto podría cambiar la conversación. El miedo al rechazo seguía presente, pero Javier comprendió que este nuevo proyecto era también una forma de enfrentarse a su amigo. Si podía mostrarle que su enfoque no amenazaba su forma de vida, tal vez podrían encontrar un terreno común. No obstante, la idea de la reconciliación lo llenaba de ansiedad. ¿Podría realmente influir en alguien que ya había elegido su camino? Cada noche imaginaba las diversas reacciones que podría recibir, desde la aprobación hasta el desdén. Con esa imagen en la mente, Javier comenzó a diseñar un pequeño taller. El primer paso sería invitar a quienes mostraron curiosidad en su presentación, pero también a algunos de los escépticos, incluyendo a su viejo amigo. Prepararía un espacio donde podría compartir su descubrimiento y permitir que todos expresaran sus preocupaciones y experiencias. Este nuevo enfoque significaba que tendría que lidiar con sus propias inseguridades y la posibilidad de ser rechazado de nuevo. Cuando comenzó a hablar sobre su idea en su círculo más cercano, se sintió más como un líder que como un impostor. En su interior, una voz le decía que el desafío era más importante que el temor. La transformación de su proyecto en un espacio colaborativo lo convertía en un puente en lugar de un muro. La idea de compartir y aprender se configuraba como una fuerza propulsora que podía unir a su comunidad. A medida que las primeras inscripciones llegaban, una mezcla de esperanza y ansiedad lo invadía. Sin embargo, aliviado por el interés, la imagen de su viejo amigo seguía amenazando con desestabilizarlo. Esa figura del pasado que había perdido su rumbo se convertía en un símbolo de todo lo que temía, la posibilidad de enfrentamiento, de críticas que podrían destruir sus esfuerzos antes de que comenzaran. La fecha del taller se acercaba y la presión crecía. Javier decidió visitar a su viejo amigo antes de este evento crucial. La determinación de querer cambiar el rumbo de la relación se fusionaba con el temor a verse debilitado. ¿Aceptaría la invitación o se quedaría atrapado en la estridencia del pasado? El tiempo se consumía rápidamente y Javier enfrentaba lo que podría ser una confrontación esencial. El juego estaba a punto de cambiar. El sol comenzaba a caer cuando Javier se acercó a la casa de su viejo amigo. La familiaridad del lugar le provocaba una mezcla de nostalgia y nerviosismo. Recordaba las caminatas bajo la sombra de los mismos árboles donde solían discutir apasionadamente sobre ciencia y tradición. Se detuvo por un instante, tomando aire para calmar su creciente ansiedad. Él, el impulsor de una nueva perspectiva, se sentía ahora más vulnerable que nunca. Llamó a la puerta, su corazón resonando como un tambor. La voz de su amigo sonó al otro lado, un eco de afecto que le hizo recordar momentos pasados.
La primera impresión fue un abrazo incómodo, un gesto que denotaba tanto cariño como resentimiento. La charla inicial fue trivial, pero Javier podía sentir la tensión en el aire. Ambos sabían que esa conversación significaba más que simplemente ponerse al día. Con cada palabra, Javier sopesaba sus enfoques. La franqueza se convirtió en una espada de doble filo. Decidió abrirse paso en su propuesta. «Quiero invitarte a un taller», comenzó, su voz temblando levemente. Fue entonces cuando vio en los ojos de su amigo una chispa de escepticismo mezclada con curiosidad. Desde lo profundo de su ser, sentía que necesitaba encontrar la manera de conectar su nuevo entendimiento con la visión que su compañero había defendido durante años. Mientras describe el tallercito, enfocándose en la necesidad de unir ciencia y tradición, notó que su amigo fruncía el ceño. La voluntad de Javier de establecer un diálogo, de incluirlo en ese nuevo capítulo, exigía no solo valor, sino una profunda comprensión del miedo que su amigo albergaba. «Lo que propones parece una amenaza», interrumpió finalmente. La respuesta lo golpeó como una ola. No era un rechazo completo, pero tampoco era la aceptación esperada. «Eso no es mi intención», replicó Javier, con un leve retumbar de determinación en su voz. La tensión entre ambos era palpable, y la necesidad de ser escuchado se elevó por encima del temor al rechazo. «Lo que quiero es que juntos exploremos las posibilidades que el océano nos ofrece. No venimos a destruir, sino a enriquecer lo que ya hay». A medida que la conversación avanzaba, Javier sintió que cada palabra se transformaba en un ladrillo, construyendo una estructura de comprensión mutua. El tiempo se detenía y, a pesar de la incertidumbre, notó que su antiguo compañero comenzaba a aflojar un poco las tensiones en su postura. La resistencia daba paso a una ligera curiosidad, y el espacio se llenaba de recuerdos compartidos que ambos valoraban por igual. Aquel encuentro le enseñó a Javier algo inesperado. Ser vulnerable no era debilidad, sino una fortaleza. Era necesario confrontar los temores ajenos para abrir nuevos caminos. Estaba en juego su autenticidad, su camino, y por primera vez se sintió realmente alineado con sus valores. Con el cierre de la conversación, prometieron verse de nuevo antes del taller. Javier anhelaba que su amigo asistiera, aunque era consciente de que aún había mucho por desentrañar. Mientras salía de la casa, la mente de Javier se llenó de nuevas preguntas. ¿Había realmente sembrado la semilla de la colaboración? ¿Podría su viejo amigo dejarse llevar por el deseo de explorar esa sinergia entre tradición y nueva percepción científica? El ocaso de la tarde simbolizaba un posible renacimiento. Se sentía más fuerte y con un enfoque renovado. Pero el chaleco de incertidumbre todavía lo oprimía. En su mente había una batalla latente. La presión por lograr que su amigo confiara en él no había cesado. La respuesta estaba más allá del horizonte, cubierta por el velo de lo desconocido. Mientras se alejaba, el próximo paso era claro, pero las dudas aún atormentaban su espíritu. Decidido a seguir adelante, una nueva idea comenzó a gestarse. Aprovechar la conexión que había empezado a forjar como un vehículo hacia nuevas revelaciones sobre la comunidad. ¿Sería el taller más que un simple evento de aprendizaje? ¿Podría convertirse en una auténtica oportunidad de reconciliación? Estaba a punto de despertar algo más grande que sus temores, pero ¿a qué costo? La frontera entre el avance y el retroceso estaba más difusa que nunca, y el océano de posibilidades aguardaba su respuesta. El aire fresco de la mañana le dio un nuevo aliento a Javier. Camino hacia su taller, una idea renovada brotaba en su mente como un brote verde después de la lluvia. Esa mezcla de determinación y miedo lo acompañaba, y mientras cruzaba el umbral, sintió que un nuevo ciclo comenzaba. La emoción de compartir su visión se colaba en su pecho, pero la sombra del escepticismo de su amigo seguía allí,
recordándole que los cambios no llegan sin resistencia. Javier había decidido que su taller no sería solo un espacio para aprender, sería un foro de exploración. Se sentó a escribir las ideas que iban fluyendo. Varias actividades, dinámicas de grupo para que los participantes se sintieran cómodos compartiendo sus opiniones. En ese proceso se dio cuenta de que organizaciones o temas relevantes sobre los cuales hablar eran necesarios. Tenía que crear un puente entre la ciencia y la tradición sin que ambos lados sintieran que estaban cediendo terreno. En plena tormenta de ideas, Javier notó que había comenzado a perder la noción del tiempo. Pero aún había un vacío que lo acechaba, la confirmación de que su amigo haría el esfuerzo de asistir. Esa angustia lo impulsó a un dilema interno. Inspirador como era, también sabía que su viejo compañero tenía el poder de destruir la conexión que habían comenzado a reconstruir. Las dudas de su amigo podrían calar hondo en su proyecto, y la posibilidad de fracasar se convirtió en un eco perturbador. Decidido a asegurar la presencia de su amigo, se armó de valor y le envió un mensaje. «¿Comprarás unos minutos para ver cómo voy?», se preguntó mentalmente. Su corazón palpitó al enviar el texto, como si al presionar «enviar» abriese una puerta a lo desconocido. Había tanto en juego, pero también tanto que ganar, que el miedo, aunque persistente, no podía dominar su voluntad. El día del taller llegó casi sin que se lo esperara. Javier dedicó horas toda la semana arreglando los detalles, pero a medida que las horas pasaban y los primeros participantes llegaban, el nudo en su estómago creció. Con cada saludo y cada sonrisa, su ansiedad se mezclaba con la esperanza, como si cada nuevo rostro en la sala representaba una posibilidad no explorada. Cuando vio que su amigo finalmente cruzó la puerta, el mundo se detuvo por un instante. El momento era decisivo, un umbral entre el pasado y lo que podría ser. La mirada de su amigo buscaba respuestas entre la multitud, y Javier sintió una oleada de alivio y expectativa. Si él podía abrir su mente y sus sentidos a lo que iba a suceder, existía una oportunidad genuina de crear algo nuevo, algo significativo. A medida que el taller avanzaba, Javier comenzó a guiar a los participantes a través de actividades que entremezclaban el conocimiento científico y la sabiduría de las tradiciones pasadas. Siguió su instinto y se las arregló para transformar la sala en un espacio dinámico, donde tanto la lógica como la intuición podían coexistir. El diálogo fluyó, y en ese proceso, su compañero se fue sumando poco a poco, aportando sus experiencias y reacciones a cada propuesta. Sin embargo, no todo era un camino de rosas. Las tensiones se aquilataron con preguntas difíciles, y el aire se volvió denso cuando un par de participantes hicieron comentarios desafiantes. Javier se sintió acorralado. En esos momentos críticos, su mente oscilaba entre defender su concepto y ceder ante las objeciones. ¿Qué pasaría si su amigo se sintiera aún más amenazado? ¿Y si todo se desmoronaba en el instante exacto en que él hiciera su próximo movimiento? El control de la situación se volvió un desafío, y, en medio de la incertidumbre, Javier se dio cuenta de que el éxito del taller dependía de su capacidad para gestionar el conflicto. Y así, con el corazón latiéndole con fuerza y la presión intensificándose, decidió cambiar su estrategia. En lugar de defender, eligió escuchar y entender a cada participante. Ese giro inesperado iluminó la sala y obligó a su amigo a poner un pie atrás, observando cómo un nuevo marco de conversación comenzaba a formarse. Mientras el día avanzaba, Javier sintió que su visión se iba consolidando en tiempo real, pero el verdadero desafío estaba por venir. ¿Podría realmente tomar control de la dirección que habían empezado a explorar, o su propio miedo terminaría socavando el progreso? La conversación a lo largo del taller había abierto un espacio de reconciliación, pero la batalla por una verdadera conexión seguía latente en el aire, y Javier lo sabía. La angustia de ser un mediador entre conceptos opuestos se convertiría en la prueba final de su propia evolución como líder. ¿Sería capaz de enfrentar la resistencia no solo de su amigo, sino de su propio ser?
La respuesta se anidaba en las palabras que aún no se habían pronunciado. La jornada avanzó y con cada actividad el ambiente se tornó más intenso. Javier se sentía atrapado en una red de expectativas. La interacción ya no era solo entre él y los participantes, ahora incluía las miradas críticas de su amigo, que a ratos lo animaban y en otros lo hacían tambalear. La conexión se estaba forjando, pero el miedo a perder ese hilo lo mantenía en un estado de alerta constante. Malabareaba entre los conceptos expuestos y las reacciones que provocaban. Uno de los participantes, con voz temblorosa, planteó una pregunta. ¿Por qué debemos mezclar lo antiguo con lo nuevo? ¿No es eso una traición a nuestros ancestros? Esa pregunta caló hondo en Javier. En ese instante, todo su aprendizaje, toda su preparación parecía desmoronarse. La duda asomó nuevamente, hiriente, cuestionando su autoridad y su visión. Sin embargo, lo que le sucedió a continuación lo sorprendió. En lugar de acularse bajo la presión de la pregunta, una chispa de claridad cruzó su mente. Se dio cuenta de que la respuesta no debía ser una defensa, sino una invitación al diálogo. Inspirado, se dirigió a los participantes con un nuevo enfoque. Lo antiguo y lo nuevo no son opuestos, comenzó Javier, sintiendo que cada palabra se conectaba con una parte profunda de sí mismo. Son aliados en nuestra búsqueda de entendimiento. Las tradiciones personales me enseñan el valor de la comunidad, mientras que la ciencia me ofrece un camino para potenciar nuestro conocimiento. Juntos pueden abrir puertas que antes parecían cerradas. Su voz resonó en la sala, y el rostro de su amigo, inicialmente escéptico, se tornó pensativo. La dinámica cambió, los murmullos de aprobación comenzaron a fluir entre los presentes. Las cabezas asintieron, y Javier comprendió que había encontrado una manera de unir los puntos. No solo estaba gestionando un conflicto, ese desafío individual se estaba transformando en un punto de inflexión. A medida que la conversación crecía en profundidad, Javier exploró áreas más amplias y comenzó a invitar a otros a compartir sus propias experiencias. El cambio de narrativas desató un torrente de historias. Los participantes comenzaron a desnudarse emocionalmente, aportando relatos que entrelazaban sus vidas con los temas tratados. Todo parecía tener sentido ahora. Un grupo diverso estaba forjando un entendimiento compartido, algo que podía trascender todo escepticismo. La atmósfera era electrizante, algo inusual se estaba gestando. Sin embargo, a pesar de su éxito en la gestión del momento, Javier sentía una inquietud persistente que lo acosaba. ¿Huía de su propio miedo o lo estaba confrontando realmente? La sensación de incertidumbre no estaba del todo disipándose. La jornada culminó con una reflexión grupal, y el taller se transformó en una eclosión de ideas y conexiones. Javier se sintió como un director dirigiendo una orquesta improvisada. Pero al final, cuando los aplausos resonaron en sus oídos, la euforia se desvaneció ante una pregunta que lo había atormentado desde el principio. ¿Había realmente superado su miedo o solo había encontrado la manera de adaptarse a él? Sintiéndose exhausto pero al mismo tiempo vibrante, recuperó el aliento y miró a su amigo, quien lo observaba con una mezcla de admiración y aprensión. Había llegado el momento de abordar la conversación crucial que su relación necesitaba. Su amistad se estaba redefiniendo en este espacio donde lo personal y lo profesional se entrelazaban. Javier sabía que el siguiente paso podía unificar o fracturar todo lo que había logrado hasta ahora. La pregunta ya no era si su amigo lo apoyaría, sino si él mismo tendría el coraje para ser verdaderamente honesto. Al conocer su respuesta, no solo se jugaría su taller, sino su propia evolución. Sintiendo que el peso de esa decisión se alzaba sobre él, Javier respiró profundamente. La tensión del momento se palpaba en el aire, y una pequeña voz interna le susurró: el verdadero temor está más allá del miedo mismo, es el miedo a no ser auténtico.
¿Sería capaz de atravesar esa puerta y enfrentarse a lo que realmente temía? La sala se había calmado tras la vorágine emocional del taller. Sin embargo, Javier sentía la presión del silencio como una pesada carga. Su mirada se centró en su amigo, quien, a pesar de su sonrisa serena, desplegaba una tensión palpable. Era el momento adecuado para plantar la semilla de una conversación que había evitado por demasiado tiempo. Javier tenía que encontrar su voz y usarla para desentrañar los miedos que tenía atrapados en su interior. ¿Puedes darnos un minuto?, preguntó, haciendo un gesto para apartarse del grupo. Su amigo lo siguió, observando con preocupación cada movimiento. Era como si Javier tuviera que deshacer un nudo que le había estado ahogando. La inseguridad había moldeado tanto su vida personal como profesional, y ese momento significaba enfrentarse a la cruda realidad de su evolución. «Lo hice, ¿no? ¿Tú crees que fue suficiente?» Las palabras brotaron de sus labios, casi como un susurro que aún guardaba ecos de incertidumbre. Cada pregunta revelaba más de sus temores subyacentes, como capas de una cebolla que, al ser peladas, traían consigo un dolor curioso pero necesario. «Javier, estoy orgulloso de ti», respondió su amigo, suavizando un poco el peso que cargaba. «Lograste conectar con la gente. Lo que hiciste fue increíble». «Increíble o no, no tengo claro si fue auténtico», confesó Javier, su voz temblando al cuestionar lo que más valoraba. «Siento que he adaptado mis ideas para agradarles, pero ¿es eso lo que deberíamos hacer? ¿Ser solamente los buenos intérpretes?» La incomodidad de la conversación afectó a ambos. Había que navegar entre lo que es correcto y lo que se esperaba. Javier sintió cómo el miedo empezaba a emanar desde lo más profundo de su ser. La autenticidad era un concepto complejo, un laberinto del que deseaba escapar, pero sabía que no podía. «Al final, aprendiste a ser un puente entre lo viejo y lo nuevo», intervino su amigo. «No deberías menospreciar tu papel, más bien deberías considerarlo como una evolución». «¿Una evolución? A veces me siento un fraude», replicó Javier, alzando un poco la voz. Las paredes parecieron encogerse a su alrededor, y el eco de su tono reverberó en un espacio que había tocado lo vulnerable. «Un fraude no es alguien que se arriesga a ser vulnerable. Un fraude es quien oculta su verdadero yo», aseguró su amigo, sosteniendo su mirada. Era el desafío que Javier necesitaba. Las palabras eran un ancla, un recordatorio potente de que el crecimiento personal se sostenía sobre la franqueza y la autoaceptación. Javier se detuvo, considerando lo que había escuchado. La incomodidad de la situación comenzó a transformarse en un impulso. Tenía que preguntarle sobre sus propias inseguridades. ¿Alguna vez había sentido el mismo temor de caer en un papel superficial? «¿Y tú?», Javier inquirió, buscando la reciprocidad en su amigo. ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado entre lo que sientes que deberías ser y lo que realmente eres? La pregunta lo sorprendió. El silencio que siguió jugó a su favor. La reacción sincera era necesaria, y Javier ya no podía permanecer en la frontera de su propia vulnerabilidad. Tenía que saber si su amigo también era humano en su lucha. «Sí», respondió su amigo, sus ojos reflejando sinceridad. «A veces me pregunto si realmente puedo ser un apoyo. Te veo brillar y yo me siento pequeño, pero lo que has hecho aquí me hace recordar que todos estamos en ese proceso». De repente, Javier se dio cuenta de que el diálogo había evolucionado en una búsqueda de comprensión. No solo estaba navegando por su propia inseguridad, sino que comenzaba a abrir el camino para que su amigo también explorara su autenticidad. «Quizá ambos estamos lidiando con lo mismo», admitió Javier, sintiendo el peso de la conexión que se formaba. «Nuestras historias no tienen que ser perfectas para ser valiosas». A medida que el intercambio se hacía más profundo, el aire a su alrededor parecía vibrar de una manera nueva. Había algo liberador en aceptar las dudas y temores juntos. Sin embargo, ese impulso de honestidad despertó en Javier una pregunta aún más grande y perturbadora.
¿Podría este pequeño revelado tener el potencial de transformar no solo su relación, sino todo lo que creía sobre el trabajo que realmente le apasionaba? Antes de poder procesar la magnitud de esa revelación, un ruido fuera de la sala interrumpió su momento. Un inesperado golpe en la puerta disipó sus pensamientos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué otro desafío o verdad podía estar al acecho, listo para confrontarlo? La curiosidad y la inquietud generaron un nuevo remolino en su mente. ¿Era posible que lo que estaba por venir definiera su autenticidad de una manera que no podría haber imaginado? El golpe en la puerta resonó en la mente de Javier, una compuerta que se abría a lo inesperado. Su corazón aceleró, atrapado entre la intriga y la ansiedad. La conversación tan personal que había mantenido con su amigo parecía detrás de él, como un capítulo que aún no había llegado a cerrar. Lo que estaba por llegar podría alterar todo lo que había construido hasta el momento. Al abrir la puerta, se encontró con una figura familiar, Marta, una antigua colega que había dejado la empresa meses atrás. La sorpresa en su rostro no pudo ocultar la ansiedad de sus ojos. «Javier, necesito hablar contigo, es urgente», dijo, su voz un eco de la tensión que irradiaba. Javier sintió una punzada de curiosidad, seguida de una ola de nerviosismo. En un instante, la conexión emocional que había cultivado con su amigo se desvaneció momentáneamente, reemplazada por el peso de lo desconocido que lo aguardaba. «Claro, pasa», respondió, intentando fomentar un ambiente acogedor. Una vez dentro, Marta tomó asiento, su mirada fija en Javier como si estuviera evaluando su esencia. «He seguido tus progresos y quería venir a compartir algo que creo que será importante para ti», comenzó. Sin embargo, lo que iba a compartir no era una noticia positiva. Relató cómo había enfrentado serios problemas con un proyecto que ambos habían liderado en el pasado, uno que la empresa había abandonado. «La verdad es que el proyecto ha resurgido, pero a un costo que pocos imaginan. Deberíamos haber actuado antes. Están tratando de revivir lo que una vez se creyó perdido, pero esta vez bajo una presión monumental», confesó Marta. La sinceridad de su tono aumentó la gravedad del momento, y un nuevo patrón de incertidumbre empezó a formarse en la mente de Javier. «¿Qué quieres decir con presión monumental?», preguntó Javier, sintiendo que el terreno bajo sus pies se agitaba. Se dio cuenta de que estaba a un cruce moral. Esta era su oportunidad de involucrarse nuevamente, de aplicar todo lo aprendido, o podría significar un retroceso. Marta se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. «Necesitan alguien que pueda renegociar con los interesados, alguien que pueda ayudar a restaurar la confianza. Quiero que tú seas esa persona». La sorpresa lo abrumó. La idea de volver a estar en el centro de la tormenta lo llenó de una mezcla de adrenalina y miedo. Sabía que lo que había logrado hasta ahora era un comienzo. Sin embargo, enfrentarse a un desafío tan grande parecía un paso gigantesco. «¿Estás segura? He pasado por mucho y no sé si estoy listo. Aquí también estoy tratando de encontrar mi autenticidad», confesó Javier. «Eso es precisamente lo que quiero decirte», insistió Marta, con una firmeza que resonaba en su voz. «Ahora que has sido capaz de confrontar tus miedos y conectar con los demás, tienes una voz poderosa. No se trata solo de lo que eres, se trata de lo que puedes llegar a ser cuando te permites ser auténtico, incluso en las situaciones más complicadas». La electricidad del momento pulsaba en el aire. Javier se sintió atrapado entre dos realidades, la de la seguridad que había encontrado al ser sincero consigo mismo y el potencial que podía alcanzar al enfrentar su miedo al fracaso de nuevo. La verdad de sus inseguridades danzaba ante él, pero el brillo del desafío lo seducía. «Si no lo haces, el proyecto se perderá otra vez», apuntó Marta, ya un paso adelante en su razonamiento. «La fragilidad del momento puede convertirse en tu mayor fortaleza». La tensión creció a medida que procesaba sus opciones. Esa no era solo una decisión profesional, era un cruce de caminos que definía su relación con su verdadera identidad.
La anticipación de tomar una decisión firme lo desgastaba. Sin embargo, una chispa de determinación comenzaba a alzarse dentro de él. «Dame un día», respondió finalmente Javier, sintiendo cómo cada palabra era un paso hacia la asunción de su responsabilidad. «Necesito claridad, pero lo que dijiste resuena conmigo. Quiero enfrentar esta oportunidad, a mi manera». La mirada satisfecha en los ojos de Marta le dio la fuerza que necesitaba, pero Javier sabía que detrás de esa decisión se escondían nuevos retos que pondrían a prueba todas sus convicciones. ¿Podría realmente ser el agente de cambio que ansiaba sin perder lo que había aprendido sobre sí mismo? Mientras Marta se marchaba, la mente de Javier giraba, abrumada por lo que este nuevo camino podría significar. ¿Había tomado la mejor decisión o simplemente había abierto la puerta a un laberinto de dudas y temores? Determinado a descubrirlo, se sentó, listo para explorar la profundidad de su autenticidad en el campo de batalla de su vida profesional. Lo que venía lo emocionaba y aterrorizaba por igual. La realidad lo esperaba, pero la verdad tras su llamada podía cambiarlo todo. ¿Sería esta la prueba definitiva que definiera quién era realmente Javier? El día había llegado y Javier se encontraba ante el desafío más grande de su vida. Sabía que el taller había sido un trampolín, pero esta nueva oportunidad era su verdadero terreno de prueba. Regresó al mar, ese lugar que siempre había sido su refugio. La brisa marina acariciaba su rostro mientras las olas rompían con fuerza en la orilla, un recordatorio constante de la dualidad de su vida: miedo y esperanza, tradición y cambio. Javier se sentía más preparado que nunca. La experiencia de enfrentar a su comunidad le había proporcionado una visión clara. La autenticidad no solo residía en aceptar su verdad, sino en la valentía de compartirla y aplicarla. Tenía que salir al mundo y mostrar que las conexiones eran posibles, incluso cuando las diferencias parecían insalvables. Con la determinación resonando en su pecho, comenzó a diseñar su enfoque para el renacimiento del proyecto que Marta le había propuesto. No se trataba solo de restaurar la confianza, se trataba de integrar sus aprendizajes personales, sus descubrimientos sobre la ciencia y la tradición en un solo marco. Javier reunió sus notas, trayendo a la superficie todo el conocimiento que había acumulado y que ahora sería el corazón de su presentación. La reunión con los interesados se llevó a cabo en un ambiente tenso. Javier se dio cuenta de que iba más allá de un contrato o un acuerdo. Se trataba de restaurar la fe en un proyecto que había sido considerado un fracaso. Al entrar a la sala, todos los rostros parecían escépticos, dispuestos a resistir. Pero en su interior, Javier llevaba una nueva convicción. Iba a compartir no solo datos o cifras, sino su historia, la historia de un joven que había luchado por encontrar su voz entre las olas del miedo y la duda. Con cada palabra relató su viaje, desde el descubrimiento de la Sucuri hasta su evolución personal a través del taller. Se abrió sobre sus inseguridades, compartió sus experiencias de conexión con la comunidad y su deseo de ofrecer algo que fuera más allá de lo superficial. Habló de su abuela y de cómo sus palabras lo habían empoderado para abrazar su verdad. Cada frase servía como un ladrillo en la construcción de una nueva narrativa de esperanza y colaboración. Las miradas comenzaron a cambiar. La audiencia dejó de ser un grupo hostil y se transformó en un conjunto de individuos que escuchaban atentamente, considerando la posibilidad de que su visión pudiera tener mérito. Con el paso de los minutos, el diálogo se tornó más dinámico. Las preguntas que antes sonaban ácidas ahora transmitían curiosidad. Se sentía el cambio en el aire, como si las murallas de desconfianza comenzaban a derrumbarse una a una. El viejo pescador, que antes había cuestionado su integridad, se levantó. «Quizá es hora de mirar al futuro y no al pasado, Javier. Si estás dispuesto a liderar con honestidad y corazón, creo que podemos seguirte».
En ese momento, Javier sintió la presión de los ojos y corazones de los presentes como un abrazo cálido. La validación que había anhelado, la conexión con su comunidad, estaba a su alcance. Al final de la reunión, se firmaron acuerdos y se establecieron alianzas inesperadas. No solo había logrado despertar en ellos una nueva visión, había creado un espacio donde la ciencia y la tradición pudieran coexistir armónicamente. Al salir de la sala, una oleada de alivio lo inundó. Había cruzado un umbral, no solo en su carrera, sino en su vida personal. Había conquistado sus miedos, y el reconocimiento de su comunidad era un testimonio de su transformación. El viaje que había emprendido no había terminado, pero Javier se sentía como un nuevo ser, uno que ahora entendía el poder de abrazar tanto el miedo como el crecimiento. Con una sonrisa en el rostro, se dirigió hacia la playa, donde las olas lo esperaban. El mar lo había guiado desde el principio, recordándole que en la profundidad de la incertidumbre se encuentran las respuestas más valiosas. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Javier reflexionó sobre su viaje. Había aprendido que la autenticidad y el coraje podrían cambiar no solo su vida, sino también la de otros. Por fin, podía verse a sí mismo no solo como un pescador, sino como un embajador de la verdad, un narrador de historias que unían y un biólogo marino en el camino de su sueño. La luz del ocaso representaba más que el final de un día, simbolizaba el inicio de un capítulo lleno de promesas. Javier sonrió, sabiendo que al abrazar su verdad había encontrado la fuerza para crear un futuro donde sus pasiones y su comunidad pudieran coexistir en armonía. Esta era su victoria y ahora estaba listo para surfear la ola de su nuevo destino. Ahora es el momento de actuar. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren esta conmovedora narrativa. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué les inspiró más? Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.